Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre dos temas importantes en el Machine Learning, que es el overfitting y el underfitting. Básicamente, como para introducir el tema, el overfitting es como memorizar respuestas para un examen en lugar de comprender el concepto. Aquí el modelo se adapta excesivamente a los datos de entrenamiento, capturando incluso el ruido insignificante, pero falla al entrenarse a nuevos datos. Por otro lado, el underfitting es como intentar comprender un libro con un resumen insuficiente. El modelo no logra abarcar la complejidad de los datos, siendo demasiado simple para interpretar la realidad. Entrando más en contexto, vamos a tener diferentes topics que vamos a llevar a cabo para estos dos temas, donde vamos a hablar qué es, algunas características, causas y estrategias para evitar tanto el underfitting como el overfitting. Inicialmente, eh, empezaremos con el concepto que es el underfitting. Básicamente, pues el concepto principal radica en la incapacidad de un modelo para capturar la complejidad subyacente de los datos. Cuando un modelo subestima la relación entre las variables de entrada y la variable objetivo, se dice que está experimentando un underfitting. Esto implica que el modelo es demasiado simple y no puede ajustarse adecuadamente a la variabilidad y la estructura intrínseca de los datos. Básicamente, significa que el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos de entrenamiento cuando el modelo funciona mal con los datos de entrenamiento. Esto se debe a que el modelo no puede capturar bien la relación entre los ejemplos de entrada, que pues a menudo se llaman X, variables X, y los valores objetivo, que pues se pueden considerar como las variables Y. Haciendo otro ejemplo de forma eh, de otra forma analógica, es como, por ejemplo, imagínate caminar con un zapato que te queda muy grande. Este desajuste ilustra el underfitting. En este caso, el modelo de la computadora es como ese zapato grande porque no logra entender lo complicado de los datos. Esto es como si intentaras usar solo un trazo recto para dibujar algo que en realidad tiene muchas curvas y muchos detalles. Entrando en las características, eh, pues podemos caracterizarlas en tres temas, por decirlo así. El primero es la pérdida de información. El modelo pues no puede representar la variabilidad esencial de los datos, lo que resulta en una pérdida significativa de información. El bajo rendimiento en datos de entrenamiento y prueba. El modelo pues no se va a ajustar adecuadamente ni a los datos de entrenamiento ni a los nuevos datos, lo que indica pues una falta de capacidad para generalizar el entrenamiento. Y por último, el sesgo alto, la discrepancia entre las predicciones del modelo y los valores reales es considerable y pues indicando una limitación en la capacidad del modelo para adaptarse a a la complejidad intrínseca del problema. Vamos a entrar en detalle un poco más con un pequeño ejemplo, un código realizado en Python, donde vamos a ilustrar cómo se comporta un underfitting en un modelo lineal. Inicialmente, pues importamos las librerías. Posteriormente, generamos unos datos de ejemplo. Estos son datos sintéticos como para simular un escenario de underfitting. X es una matriz de 100 filas y una columna con números aleatorios entre 0 y 2. Y Y es la variable objetivo calculada con una relación lineal con X con la adición de ruido gaussiano. Y después, posteriormente, pues pasamos a ajustar el modelo lineal simple con el underfitting. Pues creamos un modelo lineal y lo ajustamos a nuestros datos de entrenamiento. Posteriormente, ya lo que hacemos es dibujar dos puntos de datos, pues los conjuntos los datos que se generaron de forma aleatoria. Y luego trazamos una línea de predicción del modelo lineal, utilizando el plot, obviamente. La línea en rojo representa la predicción de un modelo. En un escenario de underfitting, esta línea probablemente no se ajustará bien a la verdadera relación subyacente. Y más adelante vamos a hablar sobre las causas y cómo evitar el underfitting.
Cordial saludo, continuando con la presentación. Ahora pues vamos a ver cuáles son las causas más comunes del underfeeding, de las cuales tenemos pues que puede ser porque es un modelo muy simple, porque hay pocos datos de entrenamiento, porque las características pueden ser inadecuadas, por la regularización excesiva, por los hiperparámetros mal ajustados o por ruido de los datos. Estas son algunas de las causas pues más comunes, las que destacan más en los problemas y pues que genera el underfeeding. Entonces, pues, para explicar, pues, muy brevemente cada una de ellas, podemos decir que si el modelo es muy simple, no puede representar de la mejor manera, pues, los patrones en los datos. Es probable, lo más común es que no se pueda ajustarse adecuadamente a los datos de entrenamiento. Esto por este ítem, pues ahora al ser pues pocos datos de entrenamiento, cuando uno tiene un conjunto de datos de entrenamiento pequeño, pues es más difícil para el modelo aprender patrones significativos, pues ya que el modelo no tiene suficiente información pues para generalizar, por decirlo así, adecuadamente. Ahora pues hablando de las características inadecuadas, pues si las características que se usan para entrenar el modelo pues no son apropiadas o por decirlo así irrelevantes para el problema, que uno está tratando de resolver, es probable que el modelo no pueda capturar los patrones subyacentes. Ahora pues, hablando de la regularización excesiva, regularización se utiliza a menudo pues, para prevenir un sobreajuste, pero un exceso de regularización puede hacer que el modelo sea demasiado simple y propenso pues, al underfitting. Entonces, pues, por eso sería una pues, causa común. Ahora, pues, el ruido en los datos pues la presencia de ruido pues en cualquier aplicación, puede ser en señales o en diferentes usos, pues el ruido en los datos de entrenamiento puede hacer que el modelo pues aprenda patrones incorrectos o por ejemplo con interferencias que no se deberían tomar en cuenta. Y pues otras dos eh, que se podrían tomar en cuenta, pues sería pues un sesgo del modelo. ¿Qué quiere decir? Que si los datos no se preprocesan adecuadamente como la normalización de características, eso que uno pues intenta normalizar entre cierto rango para observar de una mejor manera los datos, pues la eliminación de valores atípicos o la codificación de variables categóricas, pues el modelo puede que no funcione correctamente. Por eso pues se habla acerca del sesgo del modelo o también pues un mal procesamiento de datos, que es que si los datos no se preprocesan adecuadamente como la normalización de las características, pues hablando acerca de la normalización, la eliminación y la codificación, el modelo pues es propenso a que sea inherente, pues ya que no se puede corregir con datos o con una mayor complejidad del modelo. Es probable pues, que sufra de esto. Y pues eso es por parte de el underfeeding. Ahora vamos a ver algunas estrategias para evitar el underfitting. Podemos usar modelos más complejos cuando sospechamos que nuestro modelo es demasiado simple. Podemos ver modelos que puedan capturar mejor nuestra información. Por ejemplo, si estamos intentando predecir el rendimiento académico de un grupo de estudiantes, una regresión lineal se puede quedar corta por el comportamiento de los datos. Puede que no siempre tengan un comportamiento lineal. Aquí podríamos explorar los árboles de decisión para tener un mejor ajuste. También algunos modelos nos permiten ajustar sus hiperparámetros, que son ciertas características que varían la complejidad del modelo, y su variación puede darnos un mejor rendimiento en nuestro entrenamiento. Por ejemplo, si estamos tratando de predecir los correos electrónicos del spam, el ajuste en la profundidad del árbol de un modelo de bosque aleatorio puede mejorar su rendimiento. También podemos agregar más características a nuestro dataset, pues si carece de información, el modelo no logrará describir correctamente el, el fenómeno. Por ejemplo, si queremos predecir el rendimiento de un automóvil y solo estamos tomando como característica la distancia, la predicción se puede quedar corta según el modelo del carro. También podemos agregar cosas como la potencia del motor y el peso del mismo. Por último, también podríamos recopilar más datos. La calidad y la cantidad de los datos para un entrenamiento son indispensables, pues son la fuente de información
para el modelo de aprendizaje. Entonces podemos aumentar el conjunto de datos asegurándonos de tener datos de calidad que describan todas las situaciones que vamos a contemplar. Ahora vamos a continuar con el tema de overfitting. El overfitting o sobreajuste es un problema que se puede llegar a presentar en el aprendizaje automático. Esto puede llegar a ocurrir cuando el modelo empieza a dar unas predicciones muy exactas con respecto a los datos que se aprendieron, pero en unos segundos datos, que son los de validación, empieza a hacer un comportamiento de aprendizaje. Es decir, con los datos de entrenamiento los responde correctamente, con los otros empieza a dar unas respuestas no muy adecuadas. Las causas de esto son, bueno, varias. Entre estas está el ruido del conjunto de entrenamiento. Lo voy a poner con un ejemplo. Digamos que hay un modelo que está entrenándose para reconocer voz. Si las voces llegan a tener mucho ruido, esto va a generar que no se llegue a entender nada de lo que quiere el modelo aprender. Si es reconocer una voz, si es reconocer una palabra, puede llegar a presentarse que no llegue a reconocerlo por el ruido ambiental. Por eso es que esos datos deben estar lo más limpios posibles. Otro puede llegar a ser la complejidad de lo que se necesita, de lo que uno puede llegar a querer. Entonces puede llegar a presentarse de que al tener demasiadas entradas, el modelo puede volverse un poco más preciso en promedio, es decir, que puede darnos algo así, pero no va a ser exacto. Necesitamos que tienda a ser exacto y no preciso, que tienda a acercarse al objetivo, a la respuesta ideal. No que nos dé una respuesta que tienda a repetir la misma respuesta, pero que no sea la que necesitamos. Y otra, la quería representar con este caso, es también la selección del dato y la adecuada, tener en cuenta que hay varios factores que tienen que utilizarse a la hora de entrenarlo. Este es un ejemplo que quería considerar, y era que puede que se usaran estos datos, por ejemplo, este CRP, para decir cuál es la marca de gaseosa más consumida en un año en específico en Colombia. Pero al ser iguales no nos va a decir exactamente qué tan frecuentemente se puede llegar a comprar, que es por ejemplo la diferencia con este dato. Entonces puede que llegue a estos datos que no son tan exactos, no son tan útiles, pueden llegar a hacer que disminuya la precisión en la clasificación de un entrenamiento que se esté realizando. Buenos días, ahorita vamos a ver las causas del overfitting. Pues más que todo pueden ser por tres grandes razones. Por la primera que te es porque el modelo es demasiado complejo, y pues esto puede ser porque pues si este modelo es muy complejo y pues, tiene muchos parámetros, pues en comparación de la cantidad de datos de entrenamiento disponibles, tiene más probabilidades de memorizar, digamos, datos en vez de aprender patrones generales. Como por ejemplo, digamos, el problema que tenemos es que, digamos, eh, estamos entrenando una IA el cual nos detecta imágenes de perros, pero pues si nuestros datos pues nuestras imágenes tienen o digamos, de estas fotos tienen perros que, en las cuales están al aire libre, el sistema puede detectar, digamos, de que el césped es una característica para poder detectar, el cual es una característica muy incorrecta. La otra que podríamos utilizar sería que pues también los datos de entrenamiento son insuficientes. Pues esto lo que puede hacer es que en vez de aprender las relaciones subyacentes, lo que va a hacer es aprender los datos de memoria, pues el cual no va a ser muy óptimo, digamos, acá voy a concluir con la siguiente parte. Digamos, si va a haber ruido en los datos, pues eh, el entrenamiento pues va a aprender mucho de esos
de esos ruidos y el cual pues nos va a llevar a unos resultados insatisfactorios. Hola, entonces ahora vamos a hablar sobre las estrategias para evitar el overfitting. Em, entonces, primero, representatividad de la muestra, llevar a cabo una limpieza de datos, o sea, realmente hacer que los datos sean representativos, sean importantes y tengan un valor como tal para el cual el aprendizaje funcione, ¿sí? Entonces, datos que se repitan o que no funcionen o que no tengan un valor realmente para el proceso de aprendizaje debería ser filtrado. Eh, en otros casos no funciona solamente con la representatividad, sino también crear o continuar con datos nuevos que pues le permita al aprendizaje tener como más información y fresca. Realmente eso lo hace importante que sea información fresca. Subdividir, entonces subdividir las muestras en varios conjuntos de datos más pequeños y entrenar poco a poco, como si fuera leave one out, pero con mucha más cantidad de datos, o un estilo de cross validation. Y como último sería simplificar los registros eliminando variables que no aportan información significativa. Lo mismo que la representatividad, pero pues esto sería como no eliminarlos, pero sí hacerlos más pequeños y sacar las etiquetas de forma correcta. Y pues eso serían todos. Muchas gracias.